quien es una persona que recibe muchos elogios pero en realidad fue una persona terrible. Antes de iniciar con las historias de hoy, aplasta el botón de like y suscríbete al canal para conocer más historias verdaderas y sorprendentes. Iniciamos. Churchill pudo haber evitado el hambre. Incluso unos pocos envíos de granos alimenticios habrían ayudado, pero el primer ministro británico rechazó rotundamente las apelaciones de dos virreyes sucesivos, su propio secretario de Estado para la India e incluso el presidente de los Estados Unidos. Churchill no tuvo remordimientos en desviar alimentos a las tropas británicas y los civiles griegos. Para él, la inanición de los bengalíes de todos modos fue menos grave que los griegos robustos, un sentimiento con el que el secretario de Estado para India y Birmania, Leopold Amery, estuvo de acuerdo. Amery era un archicolonialista y, sin embargo, denunció la actitud de Hitler de Churchill. Suplicado urgentemente por Amery, el entonces virrey Archibaldo Abel, para liberar las reservas de alimentos para la India, Churchill respondió con un telegrama preguntando por qué Gandhi todavía no había muerto. Cuando Mahatma Gandhi lanzó su campaña de resistencia pacífica, Churchill se enfureció de que debería estar tendido de pies y manos a las puertas de Delhi, y luego ser pisoteado por un enorme elefante con el nuevo virrey sentado sobre su espalda. Abel informó a Londres que la hambruna fue uno de los mayores desastres que han sufrido a cualquier persona bajo el dominio británico. Dijo que cuando Holanda necesite comida, los barcos, por supuesto, estarán disponibles, una respuesta bastante diferente a la que recibimos cada vez que pedimos que los barcos traigan comida a la India. La excusa de Churchill, que actualmente está siendo vendida por su familia y sus partidarios, era que Gran Bretaña no podía salvar a los barcos para transportar suministros de emergencia, pero Mukherjee ha desenterrado documentos que desafían su reclamo. Ella cita registros oficiales que revelan que los barcos que transportaban grano desde Australia pasaron por alto la India en su camino hacia el Mediterráneo. La hostilidad de Churchill hacia los indios ha sido documentada por mucho tiempo. En una reunión del gabinete de guerra, culpó a los indios por la hambruna, diciendo que se reproducen como conejos. Su actitud hacia los indios puede resumirse en sus palabras a Amery: odio a los indios. Son un pueblo bestial con una religión bestial. En otra ocasión, insistió en que eran las personas más bestias del mundo junto a los alemanes. Según Mukherjee, la actitud de Churchill hacia la India era bastante extrema, y odiaba a los indios, principalmente porque sabía que la India no podía mantenerse por mucho tiempo. Ella escribe en The Huffington Post: Churchill considera el trigo como un alimento demasiado valioso para expandirse a los no blancos, y mucho menos a los sujetos recalcitrantes que exigían la independencia del Imperio Británico. Prefirió almacenar el grano para alimentar a los europeos después de que terminara la guerra. Churchill dijo que la historia lo juzgará amablemente porque él mismo tenía la intención de escribirlo. Los volúmenes egoístas pero elegantes que escribió sobre la guerra llevaron al Comité Nobel, incapaz de concederle un premio por la paz, a dar, de manera sorprendente, el Premio Nobel de Literatura, un tributo involuntario a las cualidades ficticias inherentes a los autojustificantes adornos de Churchill. Los británicos tienen que revisar su afecto por su héroe Winston Churchill. Celebrarlo le duele tanto a la humanidad como celebrar a los criminales de guerra con la negación del Holocausto. No entiendo el aprieto sobre el uso del gas. Estoy firmemente a favor del uso de gas venenoso contra tribus incivilizadas. Winston Churchill, 1919. No admito que se haya cometido un gran error a los indios rojos de América, o a los negros de Australia, por el hecho de que una raza más fuerte, una raza de mayor grado, entró y tomó su lugar. Winston Churchill, 1937. Nadie ejemplifica mejor la respuesta a esta pregunta que Angesa Gonxe, también conocida como la Madre Teresa de Calcuta. Fue llamada la Santa Viviente y luego de su muerte fue canonizada por el Papa Francisco, quien a su vez tampoco sería un mal candidato para esta pregunta. Pero esa es otra historia. Todos sabemos cómo ella fue a las calles de Calcuta para mejorar desinteresadamente las vidas de miles de personas pobres y enfermas a través de su caridad sin fin.
Fue un icono global en los 80s y 90s, también fue mencionada constantemente en libros, películas y programas de televisión. Inspiró a millones de personas a cumplir actos desinteresados de caridad. Pero mirando más detenidamente, es claro que su santidad no fue del todo merecida. Cuando la Iglesia decidió canonizarla con el objetivo de mejorar la imagen de la Iglesia católica, investigadores encontraron un sinfín de depravación en su manera de actuar. Para empezar, todas sus acciones vinieron con condiciones. Tal como dice, nada en la vida es gratis. Ella ayudaba a estas personas pobres y enfermas, pero a costa de sus almas, literalmente hablando. Forzaba sus conversiones obligatorias a esta pobre gente que no tenían lugar uno al cual ir ni alguna otra esperanza a la cual recurrir. Frente a tal elección, entre estar hambrientos y morir de enfermos, obviamente la única respuesta era convertirse, y así por lo menos vivir 1 o 2 semanas más. Pero hubo casos en los que había personas en un estado tan malo que no podían siquiera convertirse por voluntad propia, así que ella los bautizaba de todas formas, sin su consentimiento. No es diferente de cualquier otro escándalo con los mormones, bautizando post-mortem víctimas judías de los nazis como Ana Frank. En segundo lugar, daba pésimos tratamientos médicos. Los centros médicos de la Madre Teresa tenían una tasa de mortalidad del por 140. Cuando doctores británicos y periodistas alrededor del mundo fueron a observar las condiciones de estos, descubrieron que las clínicas eran desastres sanitarios con voluntarios sin entrenamiento que no tenían de lo que hacían. Las enfermedades contagiosas eran manejadas inapropiadamente. Jeringas y otros implementos si acaso fueron enjuagados con agua del grifo. Gente que se aquejaba del dolor no recibían calmantes hasta que morían, porque la Madre Teresa disfrutaba el sufrimiento por el que pasaban. Ella sentía que eso los acercaba más a Jesús. Hubo también voluntarios que mencionaron que mucha gente en sus clínicas, que pudieron haber sobrevivido si se les hubiera dado una atención médica adecuada, se les negó tal cosa en nombre del sufrir y el acercarse más a Jesús. Sus clínicas eran tan malas que las apodaron hogares para agonizantes. Ella definitivamente estaba más que un poquito desviada mentalmente, y lo más obsceno de todo esto es que glorificaba el acto de sufrir. Pero solo el sufrir de otros. Cuando se trataba de su propio sufrimiento, acudía a hospitales estadounidenses a victimizarse por su cardiopatía. También era tan tacaña que no prestaba ni atención. La Madre Teresa recibía millones de donaciones por su trabajo, de parte de católicos devotos, quienes pensaban que estaban contribuyendo a una buena causa, y de sus contactos adinerados como Charles Captain y Jean-Claude Duvalier. Pero de todas esas donaciones, no fue comprado ni un solo equipamiento médico. Ella prefería dinero en efectivo porque se podía acumular en alguna parte, pero el equipamiento médico tenía que ser puesto en funcionamiento en sus hogares para agonizantes, y ella no podría atreverse a no tener a sus pacientes sufriendo, ¿no es así? Incluso hubo un incidente en el que fue a comprar abarrotes por $800 y se negó a apartarse de la fila hasta que alguien pagara la compra en vez de ella, no sin causar una gran inconveniencia para todos a su alrededor. ¿Y para lo que sirvieron esos abarrotes? Es una interrogante en sí, ya que un voluntario de sus comedores dijo que a la hora de servir sopa, ellos no compraban pan y solo era servido si alguien se los donaba. Nadie sabe a dónde se fue todo su dinero, pero la mayor parte de este no fue para los pobres. Probablemente estaba demente. Después de su muerte, hubo periodistas que descubrieron que ella frecuentaba cartas con sus colegas y superiores de la iglesia en las que relataba el tormento y la duda que albergaba en su alma, por encima de su fe. Estas cartas fueron publicadas por Random House en el libro Ben Semiluz, las escrituras privadas de la Santa de Calcuta. Es casi seguro que su glorificación del dolor era resultado del consejo tan pobre que le daban sus superiores y párrocos colegas en momentos en los que dudaba de sí. La Orden de la Madre Teresa practicaba la autoflagelación, algo que se hace en muchos países católicos como penitencia en solidaridad con Jesucristo. Uno de sus mentores fue el padre Joseph Neuner de los jesuitas, quien le dio tales palabras de sabiduría que es seguro que eso la hizo sobrepasar su límite. Tu obscuridad es el regalo divino de unión con Jesús en su sufrimiento. Tu dolor te acerca más a tu cónyuge crucificado y de esta forma comparten su misión de redención. No hay mayor unión con Dios para nadie de sorpresa que le acarrearon a la locura después de haber recibido tales palabras de parte de su mentor y confidente. Sufra más, acérquese más a Cristo. Y ella transmitió tal sentimiento a las miles de personas que cuidó en sus clínicas.
En fin, la Madre Teresa inspiró a incontables millones de personas alrededor del mundo a sacrificarse y ser caritativos, pero la imagen de ella que se cultivó en los medios, esconde una extraña y desquiciada esencia de depravación y sufrimiento. Aun cuando no cabe duda de que la Madre Teresa fue motivada por convicción y propósito, y que ella logró algo que la mayoría de nosotros nunca podríamos estar ni cerca de igualar, su personalidad real como adoradora del sufrimiento y su descarado menosprecio por la vida humana en nombre de su fe en un Jesús que sufre, no solo es perturbador sino rotundamente desquiciado. Napoleón. Su ser ególatra, soberbio y ambicioso le llevó a librar infinidad de batallas muy crueles en infinitos frentes, y aunque buen estratega, eso solo le sirvió en definitiva para causar directamente cientos de miles de muertos repartidos por toda Europa, o Egipto, tanto de soldados ajenos como propios, y a la postre perdió todo lo que creía haber ganado, por lo que luchó. Y murió miserable y calculadamente aislado, solo y alejado de sus pretendidas y ensoñadas glorias. Si te gustaron las historias de hoy, aplasta ese botón de like para que burlemos al algoritmo de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más historias verdaderas de gente real, y no olvides activar la campanota esa para que seas el primero en recibir los nuevos videos que publicamos a diario. Déjanos en los comentarios cuál fue tu historia favorita y si tú tienes una historia que deseas contar, mándanosla por Facebook y la publicaremos anónimamente. Hasta pronto.